Entre periodistas, diálogo con Miguel Franjul. Bien, y esta noche nos acompaña para este diálogo un gran amigo, pero sobre todo un gran jurista, un gran especialista en los asuntos de libertad de expresión, catedrático, gran promotor de eventos que tienen que ver con la enseñanza de los principios básicos jurídicos en materia de comunicación, pero al mismo tiempo autor de muchos libros, de varios libros, el más reciente de los cuales es una joya. Es un libro que recoge los principales elementos y premisas de las sentencias del Tribunal Constitucional y les da su correcta interpretación. Es casi como un diccionario ontológico de las sentencias del Tribunal Constitucional. Me refiero al doctor Nanfi Rodríguez. Doctor, buenas noches y gracias por venir a este diario. Yo sé que usted es un hombre demasiado ocupado, que lo llaman siempre y sobre todo cuando algún medio de comunicación tiene algún problemita jurídico que tratan de llevarlo ahí a las barras de la justicia. Bueno, aparte, perdón, de decirle al público que Nanfi nos ha acompañado en otros momentos en jornadas cruciales en defensa en la lucha por la despenalización de los delitos de palabra, y con su fundación logramos que el Tribunal Constitucional modificara aspectos de la ley 6132, y él por su parte también ha logrado que el Tribunal Constitucional modifique algunas sentencias, pero en este caso la lucha no ha terminado. Sigue, ¿verdad que sí? Totalmente, la lucha por las libertades. Sobre todo con esa ley. Es permanente. Bueno, buenas noches. Yo muy contento de venir a este diálogo dominical sobre libertad de expresión. Creo que tenemos mucho en común. Sí. Hemos recorrido un camino importante por las libertades públicas desde perspectivas, digamos, distintas. Usted desde el periódico, nosotros desde los tribunales, de alguna forma en la oficina, hemos habilitado un capítulo de defensa a periodistas. Ya llegan casos que son contra periodistas. Ese es el 911. Yo no puedo demandar periodistas. Yo desde aquí defiendo periodistas, pero además lo hago de manera honorífica. Sí, sí. Así es verdad. A mucha honra, a mucha honra. Estoy, la verdad, que muy complacido con esta invitación y bueno, a sus órdenes. Bueno, hemos estado trabajando, Nanfi, durante un año, un poco más de un año, en la comisión consultiva creada por el presidente para revisar la ley 6132, pero más que nada para modernizarla, actualizarla, como él ha pedido, a la luz de nuevas realidades en el ecosistema de la información. Tú has tenido un papel ahí de primer orden, o sea, dirigiendo el trabajo de esa comisión, trabajo de una comisión multisectorial, amplia. Sería bueno que les explique aquí a nuestros amigos, o sea, básicamente en qué ha consistido ese trabajo y qué estamos ofreciendo al país, a la sociedad, con este trabajo. Bueno, digamos que voy a algunas ideas a manejarlas. Usted, que ha sido una parte importante, de hecho, el Listín Diario ha sido la casona solariega, sí, que como el gran patriarca del periodismo dominicano ha recibido la comisión. Es decir, en el Listín Diario ha funcionado la comisión durante este año. Sí. El presidente Abinader emitió el decreto 3322 en el 2022, ordenando la reforma del marco regulador de la libertad de expresión.
un tema que no es nuevo. Usted mismo ha sido miembro de varias comisiones, por lo menos dos creo. Sí, tres. Yo fui miembro de la comisión que presidió el doctor Rafael Molina Morillo, y no había logrado avanzar. Por diferencias, digamos, entre la Sociedad de Diario, el Colegio de Periodistas, por problemas que tienen que ver con el cambio tecnológico en los medios de comunicación, por muchas incomprensiones que se habían dado, falta de voluntad política, etcétera. Nos ha tocado un momento, digamos, estelar, sin precedentes en el proceso de reforma. Un momento en que los actores se han sentado a la mesa. Cierto. Y han consensuado. Han consensuado. Claro. Los organismos internacionales... Sin arriar sus banderas. Sin arriar sus banderas. De principios. Los organismos internacionales han querido colaborar armónicamente. Las universidades, las distintas entidades de sociedad civil, los académicos, todos han coincidido en la necesidad de producir la reforma de un marco regulador de la libertad de expresión que tiene 60, 70 años, es decir, data de 1962. Con sus anacronismos, por supuesto. Es un anacronismo, como diría nuestro amigo Miguel Guerrero, en el momento en que se da el despertar de la democracia dominicana, con la muerte de Trujillo, se toma una vieja ley francesa de 1881 y se traduce, se hace una traducción de esa ley, y el presidente Bonelli, que ejercía la presidencia del Consejo de Estado y concentraba las potestades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, emite un decreto ley. Claro, o sea, eran los primeros ladrillos de la democracia. Los primeros ladrillos. Sí, porque había que ir poniendo cosas, por lo menos crear el marco, es decir, esto existe. Naturalmente arrancamos con esa base. En principio, Nancy, yo pienso que la base por lo menos está garantizando a la sociedad que se podía ejercer la libertad de expresión. Se podía ejercer. En momentos muy difíciles. Muy difíciles, aunque tenía sus cortapisas y sus cosas que la hemos ido desmontando gracias a tu fundación y al grupo de periodistas. Pero la realidad ahora es diferente. O sea, eso que tú estás diciendo es claro. O sea, por primera vez hay una mentalidad también nueva. Un nuevo enfoque sobre lo que es el alcance de esta libertad que no es absoluta. No es absoluta. Y sobre todo, que para garantizar el ejercicio de esa libertad y sobre todo para garantizar que los medios de comunicación amparados en esa libertad puedan realizar un trabajo confiable, fidedigno de cara al servicio de la sociedad. Bueno, todos estos sectores se han reunido y han comprendido que necesitamos insumos nuevos de naturaleza tecnológica, también en el ámbito profesional, o sea que ya en los medios de comunicación no solamente trabajan periodistas que hayan sido graduados, sino que también entra un componente de auxiliares, especialistas en manejos tecnológicos que son vitales para abordar y manejar plataformas digitales que en ese momento de la ley 61-32 no había nada de eso, no era radio y televisión. Ni pensar. Entonces, el trabajo, Nancy, más que nada lo que ha salido aquí es una ley nueva. Totalmente. El 62, por ahí debe ser el tiempo en que Albert McLuhan hace ese pequeño opúsculo llamado La Aldea Global. Aldea Global. Que era una especie de premonición, todo aquello de que la comunicación iba a ser universal. Yo, que soy un hombre de entre siglos y que me tocó ejercer el periodismo. Por eso somos millennials. Sí, claro. Nosotros somos millennials, claro pero sí, del otro. Del otro. A mí que me tocó ejercer el periodismo con el teletipo, en la máquina Olimpia, es decir, tuve ese privilegio. Tuvimos.
Tuvimos ese privilegio. Bueno, porque yo fui como alumno en ese proceso, ¿verdad? Usted de los grandes maestros del periodismo dominicano. Entonces, pasa con esto que no podían preverse en ese momento los cambios que iba a experimentar una comunicación que ha roto el paradigma. Es decir, hoy día nosotros tenemos... La insularidad, vamos a decir eso. Era una comunicación insular. La insular, o sea, todo en este ámbito. Ahora no, ahora ya la comunicación tiene que regirse por regulaciones globales. Totalmente. O sea, Y entonces, el gran desafío es dar ese salto cualitativo de este modelo de regulación en que veía el ejercicio de la comunicación en dos perspectivas. Esencialmente desde la perspectiva de los medios convencionales, tecnológicamente convencionales. Exacto, sí. Tecnológicamente, porque el periodismo siempre será el mismo. Sí, claro. ¿Verdad? Y que veía también la última reforma que fue en el 91 para la colegiación, veía el ejercicio del periodismo como un ejercicio de una clase profesional. Hoy día, el desarrollo de la jurisprudencia, de las cortes internacionales y de todo ese soft law, ese derecho blando que se da alrededor de los tratados internacionales, lo que ha dicho es que el tema de la colegiación y el tema de la exclusividad para profesionales del periodismo es deseable, ¿verdad? Que se profesionalicen, pero que la libertad de expresión implica esa libertad de informar. Así que un ciudadano puede estar en un momento y en una situación determinada en que asuma una posición de periodista, en que esté sirviendo una información relevante para el debate. Entonces, obviamente que estamos ante un cambio de paradigma de la regulación, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista del contenido, estamos dando un verdadero salto de 1960 a el año 2023 en términos regulatorios. Ya usted sabrá, o los televidentes sabrán el desafío que es eso. Bastante. No, y además hay que considerar también, como tú decías, bueno, había todo un esquema de medios convencionales que cumplían su deber, digamos, informándole al país en una época en que las noticias no corrían veloces. Entonces, por eso, digamos, el tiempo de búsqueda, de preparación, de montaje, era casi de 24 horas. Fíjate que cuando, en esa época, los noticiarios, los pocos noticiarios de radio que había en la capital, daban una noticia, cuando comenzaron a dar las noticias, los flash, decían, espere la emisión a las 2:30 para que usted se entere. O sea, los avances. Los avances, o sea que no es como ahora es minuto tras minuto que la información evoluciona. Entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, antes esos medios convencionales tenían, como le llaman, el monopolio de la información. Ellos eran los que informaban y la ciudadanía aceptaba que esas fuesen las fuentes de la información. Pero ¿qué resulta? Que ahora, con el acceso que permite el Internet a cualquier dispositivo de comunicación, de interacción, bueno, cualquiera puede informar, decir, claro, no con parámetros profesionales, pero puede informar y puede desinformar. Entonces, todo ese universo de participantes y esa realidad de que hay una comunicación abierta y que también hemos pasado de plataformas impresas y convencionales a plataformas digitales muy modernas, muy renovables también. Bueno, abre un campo nuevo. Entonces, ahí es que se ha fijado la Comisión al estructurar este anteproyecto de ley que contempla, por ejemplo, un sentido de previsión del Estado dominicano, cautelar, frente a la desinformación y frente al desmadre de libertades que tiene mucha gente para difamar y insultar y todo eso. Entonces, y también para las mismas plataformas, es decir, que las plataformas digitales
no estén, digamos, libres de cierta regulación y de ciertas normas, ciertos parámetros. Por eso es que el anteproyecto es más avanzado, ¿no? Ese tema de las plataformas es muy importante y sé que a los televidentes de este diálogo les interesa, porque hoy día la libertad de expresión en esencia pasa por Internet. Y creo que es importante que digamos que el proyecto de ley que estamos proponiendo, lo primero que hace es declarar el acceso a Internet como un derecho de las personas. Es decir, partiendo de la premisa de que la libertad de expresión pasa por Internet y que sin Internet no hay la posibilidad de un debate lo suficientemente amplio, inclusivo y plural, el proyecto de ley se plantea el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental de la libertad de expresión. Así mismo. Tanto como derecho, como libertad, derecho de libertad, como derecho prestacional, es decir, la obligación del Estado de proveer los medios tecnológicos para reducir esa enorme brecha que existe con algunas regiones del país con el tema del acceso, de la accesibilidad. Y como usted decía, obviamente el tema de las plataformas digitales, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, han advertido los riesgos que corre la libertad de expresión desde la misma libertad de expresión. Sí, y me explico. Tradicionalmente veíamos la cuestión de las amenazas a la libertad de expresión esencialmente como una posibilidad que se producía desde los estamentos de poder formales, claro, desde el Estado, grupos empresariales, grupos delictuales, en el caso de Sudamérica, el crimen organizado. El crimen organizado. Pero ¿qué pasa? Por eso que usted llama esa emergencia nueva que se da en los medios tecnológicos, las plataformas han devenido en grandes monopolios que son los que trazan las reglas del uso del Internet. Entonces, y de los contenidos propiamente de esos mismos medios de comunicación que tienen. Totalmente. Que están muy condicionados y vinculados en su tráfico a esas grandes plataformas. O sea que de alguna manera ya ahí tenemos, digamos, un control superior. Y lo otro es, Nafi, que... bueno, de hecho, ustedes, los directores de medios en América Latina, han estado reclamando que se le pague por el tema de la utilización de contenidos. Esa es una parte, un aspecto, o sea, digamos, la retribución por el uso de esos contenidos, pero por el otro lado, hay todavía un valladar importante que luchar contra él no deja de ser difícil, y es el hecho de que el control del tráfico, o sea, el monopolio del tráfico lo tienen esas grandes tecnológicas. Entonces, nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos por generar una capacidad per se de cada medio para promover su tráfico, monetizar su tráfico y robustecerse con eso. También hay que tomar en cuenta, Nancy, que así como esas amenazas a la libre expresión de las ideas y de la información, la difusión de las noticias, era amenazada por esos sectores en específico, un Estado autocrático, un dictador, el narcotráfico o sectores de interés. Ahora, esa libertad queda también puede quedar muy vulnerada por los hackeos, por los hackers que te desactivan medios de comunicación, te lo penetran, lo contaminan y cuando viene a ver están dando noticias falsas. Es decir, que por ahí también tenemos un serio peligro de vulnerabilidad, y suerte que el anteproyecto de ley está considerando también darle capacidad al Estado como tal, para tener un mayor rigor del uso de algoritmos y manipulación de algoritmos por parte de esas empresas. Totalmente. Yo diría que esta perspectiva de reforma se plantea desde dos horizontes. Por un lado,
los derechos de los usuarios. Sí, derechos de los usuarios de la plataforma de contenido, como usted bien ha dicho. Esos usuarios son el objeto de regulaciones privadas de las grandes plataformas digitales. Obvio. Todos los llamados criterios que son nombres, designaciones que se han puesto de moderación de contenido. Es decir, sí, yo decido cómo tú sales, yo decido si te etiqueto como un periodista o como un parcializado. O si te censuro. Yo decido si te censuro, que ahora se llama desindexación, sí, si te desindexo, te saco, te bloqueo, mismo, te castigo te bloqueo. Es decir, todo eso son prácticas que tienen que ser reguladas por el Estado. Eso es importante decirlo porque la regulación no puede perderse en una cuestión. Lo que es un reclamo individual por una lesión que se da en los derechos subjetivos de una persona, eso siempre se regirá por el principio de exclusividad judicial. Es decir, me difamaste, transgrediste mi derecho a la intimidad, utilizaste mi imagen sin autorización, ese es un tema de la justicia ordinaria. Hay vías para eso. Ahora bien, lo que se refiere a prácticas institucionales de las plataformas, decidiendo a quién habla, cómo regulo su tráfico en las redes, cómo utilizo los algoritmos, todo eso tiene un impacto en el debate democrático, porque puede ser utilizado en medio de una campaña electoral. Entonces, eso hace que el Estado tenga que interesarse en la regulación de esas prácticas. Y para ello, como usted bien empezó a decir hace un momentito, se crea un órgano regulador llamado Instituto de la Comunicación, sí, que tiene por objeto esas prácticas generalizadas que afectan o pueden afectar los derechos de los usuarios, que pueden afectar la libertad de expresión, pues controlar esa situación, incluso reglamentarla si fuera necesario. Ya el otro, como dije, el otro aspecto, que es cuando, el otro horizonte, que cuando una persona se pueda sentir afectada, ya que se provea por los medios ordinarios, que es la justicia, que son los medios tradicionales. El otro horizonte de la regulación, yo diría que es esencialmente la libertad de expresión en sentido estricto. Es decir, esta es una ley que tiene que inspirarse, que tiene que preservarse desde los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Obviamente. Sí, los tratados internacionales, sí, las declaraciones tan importantes como Chapultepec, Salta, un evangelio. Es decir, lo que está hecho, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución de la República, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Exactamente. Y yo creo que los directores de medios que han estado en la comisión, los académicos, los abogados, el colegio de periodistas, después que se entregue el proyecto, que será ya en los próximos días, tienen una labor de seguimiento para concientizar la clase política de la importancia de que esa reforma se mantenga integral y que se mantenga desde el horizonte de la libertad de expresión, que sea una reforma de garantía, no restrictiva. Sí, definitivamente el trabajo se ha hecho, la sociedad va a conocer en plenitud cuáles son las líneas fundamentales de defensa de la libertad y de garantías de esa libertad. Y luego, bueno, siguiendo entonces el camino institucional, todo eso quedará en manos del Congreso Nacional. Ya hasta ahí nosotros lo que podemos hacer es defender la relevancia, la importancia y las bases robustas en sentido jurídico que tiene este anteproyecto frente al Congreso. Si hay que ir a vista pública, pero por lo menos nosotros le damos garantía a la sociedad dominicana de que este ha sido un trabajo muy escrupuloso
muy equilibrado. O sea, hemos tomado ideas, hemos tomado principios de muchas fuentes, hemos consultado, como ha dicho Nanfi, organismos internacionales para armar verdaderamente un buen modelo de legislación que pienso que ayudará en mucho a otros países que están también tomando el mismo camino, porque ya inevitablemente hay que hacerlo. O sea, estamos en un mundo nuevo, donde incluso hay ya regulaciones para, o sea, ciertas fronteras para tratar ciertos temas, como los temas de la discriminación, del odio y todo eso. Entonces, estamos entrando en un mundo nuevo y pienso que la República Dominicana con esta comisión ha dado un paso de avance. Nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa para continuar examinando estos importantes problemas que atañen a la sociedad dominicana y específicamente a la libertad de prensa. Volvemos en un rato.